Pues muchas preguntas para ti, Perla. Mira, Malú Mitcher dice, ¿cuántas mujeres integrarán su equipo de trabajo y cómo incorporará perspectiva de género en su actual cargo? Hay dos cuestiones. Una, que incluso por propio reglamento se tiene que generar un equilibrio de la cuestión de género, tanto para mujeres como para varones, ¿no? O sea, No, 50-50. tratar de equilibrar sobre todo en esa parte de que haya un mensaje claro que son, una, sí, los perfiles, pero más bien que es el perfil y las capacidades lo que manda y no la discriminación de que sea el género lo que hace que alguien no tenga el cargo. O sea, porque también de repente dicen, no, es que es por ser mujer. No, es porque tiene un perfil adecuado y aparte es mujer. O sea, no es del solo la situación de cuota de género, ¿no? Eso a mí se me hace ofensivo como mujer que nos digan, es que porque eres mujer estás. No, es porque tengo las capacidades y las habilidades y aparte sí soy mujer, ¿no? Entonces, ese por un lado, y otra muy importante que ya se les ha ido comunicando y ya se anunció en la propia comisión, que es la transversalidad de género en la propia comisión. Políticas internas que realmente atiendan las situaciones de lo que implica ser mujer, situaciones que abonen tanto en uso del lenguaje, tanto en derechos, ejercicios y demás. Entonces sí mandar el mensaje tanto adentro como afuera, ¿no? Que haya Pero esa no me posibilidad. quedó claro, ¿equilibrio qué quiere decir? Que no se genere una situación que sea mucha tendencia hacia uno de los dos géneros, sino más bien que sean los perfiles, lo que permita identificar dónde pueden abonar para un trabajo que se requiere especializado Pero y no lo vas a profesional. medir en porcentajes. Pues salvo los altos mandos, que por reglamento sí viene que haya un equilibrio, todo lo demás también que sea pues una cuestión que vaya abonando en cada área, porque afortunadamente hay pluralidad y hay cierto equilibrio que se está manejando en la comisión. Carlos Vito te pregunta, ¿qué opina de la propuesta de Guevara de eliminar la posibilidad de reelección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del DF y ampliarla a 6 años? Bueno, ahí ya sería una cuestión de ver los pros y contras, cómo se ha manejado en este tipo de perfiles en otras, tanto en otros estados como en otros países, porque por algo tiene una razón de ser la renovación. La renovación generalmente lo que permite es consolidar el proyecto que se inició en un periodo y ya hacerlo para el siguiente. O sea, eso es muy común, por ejemplo, incluso en presidentes como Estados Unidos, que llevan 4 años y renuevan otros 4, porque el primero es de implementación y el segundo es de consolidación. La pregunta sería más bien qué hace que sea más viable un proyecto de la persona que encabeza para que entonces sea la mejor modalidad la que se implemente. Y bueno, quedará también en las propuestas que tenga la propia Asamblea para efectos de cómo regular esta modalidad. Incide te pregunta, ¿cuál será tu posición de defensa de derechos humanos ante abusos de instancias del gobierno del Distrito Federal como las laborales, como ocurre en Injuve? Aquí la cuestión se está configurando la quinta visitaduría. Entonces es muy importante, es una de las situaciones que incluso se anunció que hubiera ese reforzamiento en el presupuesto que se está solicitando para la comisión, mismo que no se aumentó en la propuesta que se envió por el propio capital, por el propio jefe de gobierno. Entonces aquí lo importante y lo que nosotros prometimos fue que hubiera principios de austeridad en altos mandos, pero que toda cuestión de austeridad nos abonara a programas y apoyos en áreas estratégicas. Una de ellas es la quinta visitaduría, que atendería esos temas. Entonces, ahí una es generar las medidas preventivas de identificación donde hay posibles violaciones en temas de trabajo, y otra es ya las recomendaciones puntuales que se tengan que hacer a la autoridad. Pero justo esa área se está configurando, porque nada más se anunció, pero falta incluso el reforzamiento en reglamento y sobre todo pues la infraestructura que se requiere con un buen presupuesto. Iván Baez y Laura Barranco te preguntan, ¿qué ha pasado con las denuncias de abusos policíacos el 1 de diciembre del año pasado y el 1 de septiembre de este año? Sí, tanto las del primero y otras que se abrieron posteriormente, están en investigación. Hay que decirlo con toda claridad. Sí hubo un desfase de información entre la comisión y la anterior gestión. ¿Desfase? ¿Qué es eso? De que no había un intercambio muy rápido y puntual en cuanto a información cuando se requería la autoridad. Entonces sí hay que decirlo de una manera de que es lo que estamos inmediatamente, y fue posterior a que me reuní con sociedad civil, con víctimas y ya con autoridades, es reconstruyamos de ya la relación interinstitucional para el intercambio de información, porque esto no abona en favor de las víctimas cuando se requiere documentar casos. O sea, la comisión pedía información que el gobierno no la entregaba de inmediato. Sobre todo no hay los protocolos claros sobre cómo inmediatamente recibir la información y en qué términos se puedan manejar. Otra fue, y no hay que desconocerlo, el lapso en lo que se concluyó una gestión y se inició la propia. Entonces, en ese periodo era como que sí se están solicitando la información, pero lo que se tenía que reactivar inmediatamente es
va a haber voluntad, va a haber una situación, por ejemplo, en el caso 1 de diciembre, de cumplimiento de la recomendación 7/2013, que es la que se generó hace un año. ¿Y tú ves que hay voluntad o no? Afortunadamente hay, obvio, no se puede decir una situación de claroscuros, pero sí hay en la cuestión que ya pudimos validar incluso en el último 1 de diciembre, que ya están generándose protocolos diferentes. Estamos documentando qué tanto ya inserción al reclusorio ya cambió ese protocolo que tenían, que era violatorio de derechos humanos totalmente, y que ahora ya hay otra modalidad que vamos a documentar, y una que es la parte más sensible sobre la cuestión de las probables responsabilidades que se están llevando en detenciones arbitrarias. Ahí estamos muy puntuales viendo la situación de la autoridad para efectos de que lo que esperamos no solo sean sentencias absolutorias, sino incluso una actitud más sensible hacia el hecho de decir que sí hubo esas detenciones y que nunca más se va a dar ese tipo de cuestión, porque no abona incluso al posible responsable cuando se le detiene para que tenga un debido proceso, pero quien no tenía ninguna responsabilidad y fue detenido y está documentado, forma parte de esa recomendación, y estamos muy atentos en este caso ya al seguimiento y al cumplimiento de la recomendación. Magali Cuadra te pregunta, ¿qué está haciendo la comisión en el caso del preso político del 2 de octubre MX, Mario González, que está muriendo? Afortunadamente ya él por propia voluntad dejó la huelga de hambre que tenía. Nosotros lo que hicimos, en pleno respeto a su derecho y a su libertad, estar acompañando y vigilando su estado de salud para que estar muy atentos. O sea, jamás fue una situación en donde se interrumpiera o se le obligara a que tomara una decisión que él no quisiera tomar. Cuando tuvo que ser trasladado al hospital fue por propia voluntad, estuvo la visitadora observando toda la situación y sobre todo muy atentos a su estado de salud. Afortunadamente él ya dejó esa modalidad, entonces estamos muy atentos también ahora en cómo se desarrolla su procedimiento. Catix te pregunta, ¿qué pasa con la regulación de derechos humanos para médicos residentes e internos en los hospitales? Pues ahí, como parte de este reto que queremos impulsar en la Comisión de Visibilización de Derechos, vemos que hay una agenda muy compleja y que queremos empezar a señalar ya tanto para acercamiento en programas piloto y visibilización. O sea, que estos temas que están ahí, que de repente no son los de la agenda o de la coyuntura, qué se está haciendo, cómo vamos, qué tanto hay una regulación o no, qué tanto la autoridad tiene qué tipo de responsabilidades, qué tanto la comisión también se puede acercar, porque sí nos interesa la situación también, y insisto mucho, uno visibilizar, pero otro prevenir. Entonces, si podemos anticipar escenarios para que no haya violaciones, y si podemos participar incluso con opiniones técnicas solo desde la visión de derechos humanos, que cada autoridad haga lo que le compete en sus atribuciones. Oye, hasta de capacidades humanas, tienen unas jornadas los médicos residentes que son así como de... Pues esa es una parte también de entender no solo a la autoridad o a la persona, sino al ser humano. O sea, esa es una visión. A mí me llama la atención porque es real, hay que documentar, hay que generar las estadísticas, pero de cada estadística hay detrás un rostro y hay personas que se ven afectadas. Entonces, en la medida en que los derechos humanos se garantizan, pero hay una persona que le cambió su calidad de vida y que diga, estas instituciones de defensa abonan y me cambiaron mi calidad de vida, ya logramos un efecto positivo, no solo en una cuestión meramente del registro, sino en una cuestión de verdadera convicción hacia las víctimas o a los que tienen que ejercer sus derechos sin necesidad de que sean violados. Y Mónica Payeras te pregunta, tu postura ante temas ambientales, un derecho de todos que está siendo violado, así dice, por obras como la Supervía, los segundos pisos, entre otros. Justo en la tercera visitaduría que se ve de ESCA, de todos estos derechos, lo que tenemos que generar también es, de entrada hasta la forma de difusión, como son derechos que no son tan inmediatos como los de libertad o seguridad, aquí lo importante es que queden clarísimo cuáles son los alcances de estos derechos de tercera, cuarta generación, o sea, esos derechos de sustentabilidad, donde la sustentabilidad incluso no va solo en la parte ecológica física, sino la sustentabilidad de vida, incluso en las decisiones de política pública, en las decisiones como personas. Entonces, aquí el verdadero reto es, uno, socializar esos temas que pudieran ser muy técnicos, pero que se pueda hacer en un lenguaje llano, para que la gente sepa por qué es importante defender un derecho a la cultura, un derecho a la ecología, un derecho difuso, que de repente uno, los derechos de los animales, no es que el animal tenga en sí derecho porque no lo pueda hacer valer ante una autoridad, es que nosotros como seres humanos somos seres sensibles a la dignidad de nosotros ante actos de crueldad o de abuso hacia seres vivos o hacia la naturaleza. Entonces, hacer toda esa cuestión sí es un reto que asumiremos de difusión efectiva primero para sensibilizar y luego ya de políticas públicas que están ahí y hay que ver cómo se están estructurando. Bueno,
Y de proceso de selección y la controversia, escriben Arely Rojas, Carlos Brito, Iván Báez, Ricardo González, Juan Carlos Bustamante, Salvador Villalpando y muchos otros. Trataré de resumir, ¿no? Dice, ¿qué opinas de la transparencia en tu designación? ¿Por qué permitir una política de ocultamiento en el proceso de designación de la presidencia de la comisión que tienes ahora y la reserva de información por 3 años pedida por Dinora Pizano? Mira, de entrada creo que fue un proceso interesante en cuanto a que se permitió la difusión de las entrevistas. Pero no de las calificaciones. Bueno, aquí aclaremos dos momentos. Una situación es cómo se fue dando el proceso y las preguntas que se pudieron hacer por sociedad civil. En mi caso yo fui tanto a Centro Pro para una interacción con sociedad civil, fui a otra reunión con organizaciones, porque eso no se integra como parte del proceso en una reforma de ley, donde la sociedad civil sea tomada en cuenta cuando se seleccionen este tipo de nombramientos. Y otra que sí hay que precisar, la Asamblea reserva por 3 años, pero dice mientras subsistan las causas. ¿Qué está pasando? Que en el uso que tienen también las personas, no necesariamente que tengan razón, pero es su derecho, impugnaron parte del proceso. Entonces, cuando se impugna… Un aspirante también, ¿no? Aspirantes, organizaciones, etcétera, que en su derecho ha habido 2 o 3 demandas de amparo por ahí, 2 que ya fueron desechadas de plano, pero por ahí una que lo que hace es que la ley de transparencia establece que cuando hay un procedimiento abierto no se puede abrir la información que reside de ese procedimiento. ¿Qué implica? Que en cuanto se pronuncie la Corte al respecto de si procede o no ese amparo, no hay ninguna justificación legal para que la Asamblea abra la información. Aparte hay otro candado que es muy importante, pues es muy importante en las instituciones en una sociedad como la nuestra, está el InfoDef. El InfoDef tiene una de las atribuciones que puede verificar las respuestas de la Asamblea. Entonces, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal podrá revisar y también las personas podrán recurrir ahí. Yo quiero ser muy respetuosa en cuanto a las facultades que tiene cada autoridad. El órgano especializado en transparencia es el InfoDef. El órgano en cuanto a la procedencia o no de recursos por las impugnaciones es el Poder Judicial Federal. Y por lo que a mí compete es sí exhortar a que si se hacen bien las cosas no hay necesidad de ocultar nada, que se abra la información en los términos y condiciones que esté cuando sea procedente acorde a lo que digan las autoridades. ¿Tú no tienes bronca con eso? Al contrario, es incluso cuando me preguntaban que qué opinaba sobre por qué había impugnaciones o solicitud de acceso. Yo, qué bueno, eso abona, que estemos acostumbrados a que las decisiones en cualquier tema están sujetos al escrutinio y a la revisión. Y cuando se hacen bien, que se den los resultados tal cual deben de estar, y cuando se tengan que mejorar los procesos, que sirvan estas experiencias para que hagan las reformas correspondientes y que sí participe la sociedad civil cuando se tomen estos nombramientos. Entonces, más que tener miedo a la rendición, las autoridades deben ser muy sensibles a abrir, transparentar, generar las decisiones, y aquellas que tengan una situación ya de uso de la soberanía, porque no hay que olvidar, y eso lo reconozco como una decisión soberana de la Asamblea, que fue una unanimidad la que me puso en este encargo, y acuso de recibido que es un compromiso con la sociedad finalmente. Gracias, Perla. No, al contrario. Muchas gracias.